El proceso pandémico, buenas y malas lecciones, indudablemente. Partamos por las experiencias buenas. Permitió que el personal sanitario gane una vasta experiencia y conocimiento respecto de la evolución clínica del cuadro, sus terapéuticas, que nos permitieron en alguna forma enfrentar la gravedad del cuadro pandémico en todas y cada una de las casas de salud del país. Eso fue bueno y es rescatable. Hay que rescatar también muchos sentimientos de empatía, de solidaridad, de ayuda mutua que nacieron desde la comunidad inicialmente hacia su personal médico y entre ellos mismos, proceso que desgraciadamente ha ido decayendo con el paso de las semanas y de los meses. Hay que rescatar también como cosas buenas el hecho de este compromiso de la clase médica que lejos de ver la posibilidad cierta de morir en las salas de los hospitales o llevar el virus a sus familias, puso todo su valor, todo su empeño y todo su sacrificio para luchar contra un virus, un enemigo invisible que asolaba a toda la humanidad. Cosas malas, desgraciadamente, un gobierno que nunca entendió el manejo pandémico, que no tuvo un plan de asistencia para el control de la pandemia y que hasta el día de hoy más demuestra falencias y errores que aciertos en el manejo de toda esta patología que hoy vivimos. Cuando nosotros hablamos de que no existió un plan de contingencia desde el gobierno nacional, abarca todos estos componentes que usted me pregunta. Es importante que la ciudadanía nunca olvide la cadena de errores que se suscitaron y que costaron, desgraciadamente, miles de muertos en este país. No olvidemos nunca la carta de renuncia de Catalina Andramuño. Es necesario no olvidarla. En ella ella puso con mucha puntualidad intromisión de políticos en puestos claves del manejo sanitario, que hasta el día de hoy sigue vigente. El que Richard Martínez inicialmente, cuando la pandemia recién empezaba en este país, no le dio recursos al Ministerio de Salud Pública para que enfrente este problema. Cosa gravísima. Nunca olvidemos la frase del doctor Ernesto Carrasco, cuando indicó que los médicos y el personal sanitario pretendían disfrazarse de astronautas, cuando lo que hacía era exigir prendas de seguridad para poder ejercer con tranquilidad su trabajo diario. Eso costó más de 20.000 personas muertas en Guayaquil y eso costó más de 200 médicos y enfermeras que murieron, en especial en las ciudades de Quito y Guayaquil. Loja tampoco es ajeno a esta realidad. No olvidemos el no haber acatado ninguno de los 5 puntos sugeridos por la Organización Mundial de la Salud para poder pasar del confinamiento al distanciamiento social y declarar la posibilidad de un control inicial de la pandemia. Uno de ellos que es importantísimo recalcarlos: pruebas para hacer diagnóstico de las personas infectadas por COVID. Hasta hoy no llegamos al 10% de la población. Gravísimo, nunca hubo un plan de aislamiento o de confinamiento adecuado. El mejor ejemplo en Loja: vamos a un año y tenemos 2 coliseos con 120 camas tendidas y ni una de ellas ha sido ocupada. No se sabe para qué se hizo, no se sabe qué fin se procuró hacer con ese proceso de, entre comillas, crear hospitales satélites. No olvidemos el maltrato y el desprecio a la clase sanitaria cuando en los meses de junio, julio y agosto se les negó hasta su sueldo al personal que estaba confinado en los hospitales intentando salvar la vida de su comunidad. No olvidemos la burla de la ley humanitaria que reconocía como un gesto de reciprocidad a la clase sanitaria la estabilidad laboral y que después, a través de los artículos 10 y 40 del reglamento emitidos por quien propuso la ley, coartó este justísimo derecho del personal sanitario de nuestro país. Y terminemos esta tragedia con el epílogo más nefasto en el manejo de una pandemia: la vacunación o inmunización masiva de la colectividad, donde el ministro, en una forma por demás desfachatada y sin vergüenza alguna, envía cartas a los rectores de las universidades del país ofreciéndoles las vacunas como mera mercadería, sin siquiera haber vacunado a sus propios colegas que día a día exponen la vida en los hospitales. El haber vacunado a su familia. Y no es que se le niegue la vacuna a su madre, es haber vacunado a un centro de asistencia gerontológica de élite en la ciudad de Quito, en desprecio de esos ancianatos y albergues donde pasan ancianos en condición de extrema vulnerabilidad. Eso nunca lo olvidaremos los sanitarios. Es que el proceso de la pandemia no solo es el proceso de inmunización, esta es una etapa en el manejo de un cuadro pandémico. De hecho, ya hay mutaciones del virus. Tenemos que ver que las medidas básicas para frenar un proceso de contagio masivo, porque un rato toda la comunidad se va a infectar,
Lo importante es hacerlo en condiciones óptimas que nos permitan la sobrevivencia adecuada. Es decir, evitar el colapso de los hospitales para que la demanda no sea tan grande que no permita respuesta hospitalaria. Eso hay que evitarlo. Y eso lo hacemos portando la mascarilla, manteniendo el distanciamiento social y obligando a un distanciamiento adecuado. Pero ¿cómo lo vamos a lograr si no existen autoridades que pongan orden en este país? Cuando la gente se la deja a su libre albedrío hacer lo que le da la regalada gana en este país. Vea lo que acaba de pasar en carnaval en una fiesta en Tambopamba, en Saraguro. Vea lo que acaba de pasar en las playas de nuestro país en el feriado. Vea el proceso erróneo de elecciones del 7 de febrero. O sea, tienen mil cosas y nadie habla nada en este país. Este es un país silente. Es un país que ya se acomodó a su tragedia. Revise lo que pasa en Europa. El nivel de penalidades a quien infringe la norma que pone en riesgo la vida de toda una comunidad. Acá se prefiere el fomento al comercio en desmedro de la salud y la vida del propio pueblo.